La peseta nos ha acompañado toda nuestra vida hasta el cambio por el euro. Ha tenido muchos nombres: la rubia, pelona, la perra chica, pela. Se ha fabricado en plata, bronce, hierro, aluminio, incluso en cartón. Ya no tiene ningún valor. Ya no se cambia ni en el Banco de España. Solo pervive como moneda no oficial en la República Saharaui. Esta es su historia. En su origen era una moneda de plata barcelonesa acuñada durante la Guerra de Sucesión para financiar el bando del archiduque Carlos. Equivalía a 2 reales de plata. Era una pieza pequeña, en catalán se llamaba peseta. Otros opinan que el vocablo viene del diminutivo de peso. Durante la Guerra de la Independencia, en 1808, José I Bonaparte acuñó en la Seca de Barcelona por primera vez moneda provincial con el nombre oficial de peseta. Al final del vídeo os explicaré una anécdota muy buena. En esos años aparecieron en Girona los primeros duros, equivalentes a 5 pesetas. En 1844 se planteó apostar por el real de plata como moneda oficial, pero la reforma no se hizo efectiva debido a un cambio de gobierno. En 1864 se impuso el escudo de plata frente a los reales. Un año después se creó la Unión Monetaria Latina, liderada por Francia, con la intención de implantar una moneda común europea y adoptar el sistema métrico decimal. Dicha unión se mantuvo hasta 1927, cuando las fluctuaciones de las economías nacionales, la oscilación del valor de los metales y el abandono del patrón oro hicieron difícil su continuidad. Pero en 1979 nuevamente se abordó un intento de disponer de una única moneda para Europa, el ECU. Esta será la moneda que puede unir perfectamente a todos los europeos a partir del martes. En 1993 habrá un mercado sin fronteras para los europeos. Además, antes de que acabe el siglo y está a la vuelta de la esquina, los más de 300 millones de ciudadanos de la nueva Europa verán desaparecer sus monedas nacionales. No habrá ni pesetas, ni francos, ni liras. Todo lo compraremos en ecus. Hasta 1868 la peseta era una moneda más de curso legal entre más de 20. Los reales, reales de plata, reales de vellón, reales de 2, de a 8, los medios reales, pesos, escudos, doblones, medios doblones, doblones de a 4, o los luises, que trajeron los franceses durante la Guerra de Independencia. Durante el reinado de Isabel II se acuñaron pesetas para pagar a la soldadesca que combatía contra las tropas carlistas. Se les empezó a llamar peseteros, expresión que sigue usándose hoy en día. Tras el relevo de Isabel II, durante el gobierno provisional de Francisco Serrano se quería evitar la circulación de monedas con la efigie de Isabel II. Por otra parte, el país deseaba integrarse en la Unión Monetaria Latina. Se eligió la peseta porque, como el franco y la lira, contenía 5 gramos de plata. Con la peseta como moneda nacional desapareció el escudo, pero no el real, que equivalía a 50 céntimos de peseta. Laureano Figuerola, ministro de Hacienda de ese gobierno, y su subsecretario de Hacienda, el barcelonés Joaquim María Sanromà i Creus, implantaron la peseta como moneda oficial en tan solo 11 días. Figueroa era un catalán de Calaf establecido en Barcelona desde 1823. Estaba casado con Teresa Barau, hija de una familia propietaria de la primera fábrica de gas de Girona y viuda, a su vez, de uno de los miembros de la familia Bosch, dueña de una fábrica de indianas. Su finca familiar Can Figuerola estaba entonces en el pueblo de Horta, al tocar de Barcelona,
Aquí estoy con sus masoveros. Con el nuevo cambio monetario y unas medidas librecambistas como la supresión de aduanas interiores, la liberalización del comercio exterior y una reforma del sistema tributario, se esperaba reflotar la economía del país, aunque el sector industrial catalán y los cerealistas se les tiraron encima ya que no querían competir con las empresas extranjeras. Primero se acuñaron monedas de 5 pesetas de plata. Cada moneda pesaba 25 gramos. 40 monedas de 5 pesetas pesaban 1 kilo de plata. La que más circulaba era la de 10 céntimos de bronce. En una de sus caras figuraba un león rampante. Para el pueblo, un simple perro. De ahí nació su primer mote, la perra gorda. La moneda de 5 céntimos, más pequeña, era la perra chica. En esos años se empezó a imprimir el papel moneda. Hasta la Restauración no se volvieron a acuñar monedas de 1 peseta. Amadeo de Saboya estampó su efigie en las monedas. Se corrió el bulo de que esas pesetas tenían más valor porque pesaban más, ya que la barba del rey sobresalía del listel, el reborde de la moneda. Durante el reinado de Alfonso XII, el Banco de España retiró las monedas de oro para cambiarlas por billetes. A la prematura muerte del rey, su hijo, el futuro Alfonso XIII, fue la cara de la peseta, aun siendo un bebé. A esas monedas se las llamaba pelonas. Conforme el príncipe crecía, su efigie cambiaba. Después de la pelona llegó la de bucles, la del tupé y el cadete. En 1920 el Banco de España contaba con la quinta reserva de oro del mundo, en parte gracias a su neutralidad durante la Gran Guerra. La peseta de plata siguió como moneda hegemónica. Fue en 1935 cuando se cambió el material de plata por el cuproníquel dorado. La peseta adoptó cuerpo de mujer, era la república de larga melena. Ha nacido la rubia. Durante la Guerra Civil, los dos bandos en contienda tuvieron su propia moneda. En la zona republicana, conforme se desarrollaba el conflicto, su moneda se iba devaluando. Los precios aumentaron un 2500%. Llegaron a usarse provisionalmente sellos moneda de cartón. Las primeras monedas de franco se acuñaron en Viena en cuproníquel. Durante 40 años llevábamos a Franco en el bolsillo. Las rubias, ahora con su cara, fueron envejeciendo con él. Hasta que, tras su muerte, adoptaron la faz del nuevo rey y en ocasiones la reina Sofía. En 1980, para abaratar costes, se dejó de acuñar moneda en cobre para hacerlo en aluminio. De cara al Mundial de Fútbol de 1982 se acuñaron monedas para conmemorar el acontecimiento. Igualmente aparecieron monedas para celebrar la Expo de Sevilla, los Juegos de Barcelona, llegó a ser la moneda más variada de Europa, tanto en diseño como en formas. Con una peseta ya no se compraba nada. Las monedas más comunes en nuestros bolsillos eran las de 100, 200 y 500 pesetas. Las del aluminio eran tan pequeñas que aún tuvieron un último mote, lentejas.
La última emisión de billetes fue en el 2001. Hoy, 19 de junio de 2001, es el último día de mi acuñación. Gracias por los servicios prestados y hasta nunca, parecen decir a las 12 monedas nacionales que se diluyen en el horizonte. Después de 134 años como moneda oficial, la peseta dejó de circular el 28 de febrero de 2002. Los primeros 2 meses convivieron pesetas y euros, pero en 15 días los más jóvenes se acostumbraron perfectamente a pagar en euros. Un aluvión de ciudadanos colapsa los cajeros automáticos en la madrugada del 1 de enero. Los nuevos billetes parecen un regalo de Navidad. Parecen cromos. Vamos a acabar este capítulo con una buena anécdota. ¿Sabéis cómo acabaron las 3.000 toneladas de metal? Las monedas de una peseta se reencarnaron en barriles de cerveza. Las de 10, 50 y 200 se convirtieron en tuberías de refrigeración. Y con las piezas de 5, 25, 100 y 500 pesetas se fabricaron hélices de barco.